¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es sábado 26 de julio, semana 16ª del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos, por las súplicas de ambos, que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del libro del Éxodo, capítulo 24, versículos del 3 al 8. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas, en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 49. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla, convoca a la tierra de oriente a occidente. Desde Sión la hermosa, Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió la cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy celebramos a los papás de la Santísima Virgen María, los abuelos de Jesús, los únicos que ha tenido.
Y acerca de esta devoción podemos decir que los nombres de los padres de María se encontraron en el siglo II en el Protoevangelio de Santiago. La veneración a Santa Ana se originó en el siglo VI en el Oriente y es considerada patrona de mujeres sin hijos y mineros. Y la devoción a San Joaquín data del siglo VIII. Así que si Jesús tuvo abuelos, qué bueno es que nosotros pensemos acerca de cómo tratamos a los nuestros. Y yéndonos ahora a esta hermosa parábola del trigo y la cizaña, tiene mucho que enseñarnos. Esta parábola comienza de una manera muy positiva. Afirma que el Señor sembró buena semilla. En otras palabras, el Evangelio fue predicado en tierra buena. Esto afirma entonces que se entienda como cualquier situación donde el predicador es verdaderamente eficaz y donde el Evangelio llega con certeza a muchos oídos y se siembra en muchos corazones. Esto simplemente es razón para estar contentos, alegres y regocijarnos. Pero esta parábola señala rápidamente que quienes eran responsables de cuidar que la siembra progresara y no fuera, digamos, invadida por nada, fue descuidada. Dice el texto que vino un enemigo y sembró cizaña, o lo que se llama pues maleza, mala hierba, hierba mala. Entonces el maligno sembró también sus mentiras, sus engaños en los corazones de quienes también escucharon la palabra de Dios, que eran tierra buena. Y esas mentiras echaron raíces y comenzaron a crecer. Donde quiera que el Evangelio es expuesto y es aceptado, también el enemigo va a estar detrás queriendo sembrar sus mentiras, sus intrigas y sus engaños, y van a crecer juntos. Entonces, esta es una clarísima descripción del mundo en el que vivimos. Primero, es una descripción del corazón de muchos cristianos que han escuchado la palabra de Dios y han respondido solo para luchar también después con dudas, confusiones y mentiras sembradas, ya sabemos por quién, por el maligno. Pero también es una clara descripción del mundo en su conjunto e incluso una descripción de la iglesia terrena. Existen muchas divisiones en la sociedad y también en la iglesia terrena, en su parte humana. Hay muchas voces en conflicto. Puede ser difícil también distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que proviene del maligno. Porque así como el trigo y la cizaña se parecen, solo por sus frutos al final podemos saber quién es qué cosa, ¿no? La mala hierba a la que se refiere esta parábola, que se llama cizaña, es una hierba que, como les decía, cuando crece se parece mucho al trigo y era muy difícil distinguirla hasta que da el fruto. Cuando comienza el grano y empieza a aparecer, se distinguirá entonces quién es quién. Y si la cizaña se molía accidentalmente junto con el trigo, esto causa náuseas al comerla. Entonces esta parábola es clara. Las mentiras que el maligno siembra en los corazones de los fieles, aquellos de corazón fértil, son muy sutiles, sobre todo al principio. Es fácil que esas mentiras sutiles nos confundan. El maligno rara vez logrará engañarnos con mentiras muy obvias, muy graves o evidentes. Por eso engaña con pequeños errores. Como resultado, el error a menudo no se comprende hasta mucho tiempo después, cuando nace el fruto. Y el resultado es la división, la confusión, el conflicto y cosas muy parecidas. Conflicto en nuestras propias almas, conflicto en el mundo en el que vivimos y sí, conflicto en nuestra propia iglesia. ¿Cuál es entonces la solución? Muchos quisieran decirle como los apóstoles, ¿quieres que la arranquemos? Mucha gente es intolerante ante los errores humanos de la iglesia. ¿Y qué hacemos? Mucha gente es intolerante ante el mal del mundo y con mucha frecuencia se preguntan, ¿dónde está Dios?
que permite que el mundo sea así, que el mal prospere, que las cosas malas se den. Recuerda, si Dios pasara la ciega ahora, mucha cosa buena se perdería junto con la mala. Hay que tener la paciencia de Dios. Dios sabe cuándo, Dios sabe el momento y deja que ambas crezcan juntas, la bondad y la hierba mala, que no la sembró Él, la sembró el enemigo. Pregúntate, ¿tú tienes la paciencia de Dios o eres impaciente y quieres que todo se corte, ¡puf!, de raíz, por lo sano, como dicen, y ya? No. Menos mal que Dios no tiene tu paciencia. La paciencia de Él es infinita, pero Él sabe cuándo llegará el momento. Cuando llegue el momento, todo tendrá que seguir como está, pero nos pide vigilancia. Nosotros, como seguidores de Cristo, debemos ser excepcionalmente vigilantes respecto a lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Que algo suene bien al principio no quiere decir que sea bueno. Por eso tenemos la Escritura, el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, la vida y la enseñanza de los santos para que nos aclaren el camino. Debemos entonces examinar constantemente todo lo que permitimos que entre en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro mundo, en nuestras parroquias, a la luz de las enseñanzas puras y consistentes de nuestra fe. Y cuando vemos divisiones, es una clara señal de que algún error sutil se ha infiltrado en nuestra comunidad, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Al final, en el tiempo de la cosecha, cuando todos comparezcamos ante Cristo, nuestro Señor, en nuestros juicios, Él, y solo Él, separará a los buenos de los malos. Pero como por nuestra parte la vigilancia es esencial, tenemos que vigilar para que solo recibamos y sembremos la semilla pura de la palabra de Dios. Preguntémonos, ¿estamos vigilantes? ¿Filtramos qué es lo que entra en nuestro corazón a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos? ¿Filtramos lo que escuchamos? El tipo de canciones que escuchamos, el tipo de relatos que escuchamos, el tipo de libros que leemos, el contenido de las películas que ves o de los videos que ven tus hijos, porque por ahí puede venir la cizaña del maligno y crear estragos en todo aquello que amas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.